La Biblia nos enseña que la muerte no tiene la última palabra. Quédate conmigo 10 minutos y veamos lo que el apóstol Pablo le habló a los corintios sobre esto. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar allí en 1 Corintios capítulo 15. Y el día de hoy vamos a leer del versículo 20 al 28. Y la palabra de Dios dice así: Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por la causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar. Después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos, entonces vendrá el fin. Cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes y entregue el reino al Dios y Padre. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que Él es el quien le sometió a todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo de Dios, se someterá a Dios, que es a quien sometió a Él todas las cosas. Así, Dios será todo en todo. ¿Sabes? Los seres humanos tenemos una pregunta en mente que tarde o temprano siempre aparece. ¿Qué pasa después de la muerte? Vivimos en una cultura que intenta evitar hablar de la muerte. Unos dicen, no, pues no hables para que no la invoques o cosas de ese tipo. Porque la gente busca siempre mantenerse joven, un poco alejado de las realidades que son incómodas, acumular experiencias, tener más tiempo para todo. Pero la verdad es que todos algún día vamos a enfrentar la muerte. Algunos piensan que la muerte va a ser el final. Otros creen que existe algo más. Otros creen que vamos a reencarnar en algún perro, gato o elefante. Hay muchas teorías de lo que se piensa que va a pasar de las muertes. Pero la verdad es esta, que mucha gente no tiene certeza de lo que va a pasar. Y en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo escribe a una iglesia que una de las tantas dudas que tenía es el tema de la resurrección. Algunos dentro de la iglesia de Corinto pensaban que después de morir no había nada más, que todo ya se había acabado. Pero Pablo les explica que la resurrección de Jesús no es solamente un evento del pasado, sino la garantía de que la muerte no tendrá la última palabra. Entonces, en ese pasaje vamos a ver dos verdades. Y la primera es que Jesús venció la muerte. Y por esto es que Él garantiza un nuevo futuro. En los primeros versículos de 1 Corintios dice que Cristo ha resucitado entre los muertos y que Él fue el primero de todos ellos. Y cuando Él habla de lo primero, en otra versión que habla primicias, es una imagen tomada de la agricultura, porque cuando un agricultor recogía los primeros frutos de la cosecha, estos frutos eran una señal de que venía una cosecha completa. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que la resurrección de Jesús no fue un caso aislado, sino que es el comienzo de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Jesucristo resucitó primero, pero su resurrección apunta hacia la resurrección futura de aquellos que le pertenecen, de aquellos que creyeron en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Después Pablo lo que va a hacer es que va a comparar a Adán y a Cristo. Entonces dice Pablo que por Adán entró la muerte al mundo, que la humanidad quedó marcada por el pecado y la separación de Dios. Pero ahora Cristo llega y nos apunta hacia una nueva posibilidad, la vida eterna. Y aquí Pablo presenta dos caminos. Número uno, que Adán representa una humanidad marcada por la muerte, pero ahora en Cristo es quien representa una nueva humanidad marcada por la vida. Entonces, la cultura actual intenta muchas veces resolver el problema humano
cambiando cosas externas, más tecnología, más conocimiento, más comunidad, más de todo, ¿no? Pero Pablo lo que dice es que el tema más profundo del ser humano no es que está afuera. El problema más profundo del ser humano es el pecado, lo cual nos lleva a la muerte, a una separación de Dios. Por eso, más allá de mejorar nuestra vida, tú y yo necesitamos algo más profundo. Necesitamos una nueva vida. Y esta solamente la vamos a encontrar en Cristo Jesús. La esperanza cristiana no es simplemente ser mejores personas. La esperanza cristiana no es decir que todo va a ir mejor. La esperanza cristiana es que Jesús venció aquello que nadie puede vencer: la muerte. Sabes, el centro de la fe cristiana no es solamente seguir enseñanzas morales. El centro de la vida cristiana tiene que ver con confiar en este evento histórico de que Cristo murió y que Cristo realmente resucitó. De hecho, Pablo va a decir más adelante que si no creemos en la resurrección y si no hubiera pasado la resurrección, toda nuestra fe fuera vana. Entonces nuestra esperanza está basada en algo que Dios ya hizo, no solamente en lo que tú y yo sentimos. Y el punto número 2 que te quiero dar el día de hoy es que Jesús un día restaurará todo bajo su autoridad. Los últimos capítulos, Pablo continúa diciendo que cuando llegue el fin, cuando se entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Pablo está mirando hacia el futuro. Pablo está mirando hacia los días finales. La historia no está fuera de control. La historia ya fue escrita. Y aunque muchas veces parece que el mundo está dominado por caos, por injusticias, por sufrimiento, Pablo nos recuerda que Cristo está reinando y que llegará el día en que absolutamente todo esto que hoy pareciera estar fuera de control será puesto en orden. Luego en el versículo 25 nos dice algo muy fundamental, que es preciso que Él va a reinar hasta que se hayan puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. La imagen es la de un rey victorioso, un rey derrotando completamente a sus enemigos. Y el último enemigo que nos menciona esta carta es la muerte. Es el último enemigo que va a ser destruido. Y esto es impresionante porque la Biblia no dice que la muerte es algo normal, que simplemente debemos aceptar. Dice que la muerte es un enemigo que Cristo vino a vencer. No sé si te está haciendo lógica lo que estoy diciendo ahorita, porque la muerte no es lo último. Más allá de la muerte hay una vida en Cristo. Y cuando tú y yo tenemos y hemos encontrado una vida en Cristo, no nos preocupa, sino que nos ocupa seguir permaneciendo en su palabra, no en todo lo demás que pueda parecer. Incluso la misma muerte tiene un límite. Y Cristo está más arriba de todo esto. Y solamente por esto es que Cristo ofrece una esperanza que llega más allá de esta vida. El Evangelio no promete que tendremos una vida perfecta ahora. El Evangelio tampoco promete que no vamos a morir en esta tierra. El Evangelio lo que dice es que va a llegar un momento donde Dios va a restaurar completamente su creación. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto. Todo será restaurado. Entonces el final de la historia no es destrucción, no es muerte. El final de la historia, lo que nos dice Pablo, es la restauración. La restauración de todo. Concluyendo, 1 Corintios 15 nos presenta una esperanza completamente diferente a lo que nos ofrece el mundo el día de hoy. Porque la cultura nos dice, vive ahora porque no sabes qué va a pasar el día de mañana. Porque después de la muerte no va a haber nada. Pero Jesús dice, hey, no es cierto. La muerte no tiene la última palabra porque, número 1, Jesús venció la muerte y en Él tenemos un nuevo futuro. Su resurrección es la prueba de que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y el punto número 2 es que Jesús restaurará todo bajo su autoridad. El mal, el sufrimiento, la muerte ya no tendrán control para siempre. Y la pregunta final, la pregunta más importante, no es solamente ¿qué va a pasar después de morir? La pregunta más importante es
estoy unido a Jesús, tengo una relación con Jesús, aquel que tiene poder incluso sobre la muerte. Porque la esperanza verdadera no está en intentar escapar de la muerte, no vamos a poder, sino en conocer a aquel que ya la venció. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y muchas gracias porque tú nos confrontas y nos recuerdas que la muerte no tiene la última palabra, sino que la tienes tú, Señor. Porque sí, moriremos algún día, pero absolutamente va a ser restaurado todo, Señor, en algún momento en el futuro. Y será todo bueno y será todo mejor, Señor. Y confiamos y tenemos una esperanza en ti, Señor. Tú eres la única esperanza que tenemos, Señor, y ayúdanos a recordarla todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.